Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana. Hoy nuevamente tenemos a un partícipe de esta casa televisiva, ya casi dueño de casa, el diputado en ejercicio ya, Gustavo Sangüesa. Gustavo, buenas noches. Hola Claudio, muy buenas noches. Encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, hemos hecho el recorrido político de mi vida, también tiene mucho que ver con Canal 21, así que feliz de estar nuevamente acá. Qué bueno. Estábamos conversando fuera de pantalla sobre el poder o la significancia que tiene estar en el Congreso, que ahí se toman las grandes decisiones. Pero cuesta llevar un poco a personajes que de repente dicen: no me interesa leer, no me interesa instruirme, yo no tengo idea de nada, como el famoso Florcita Motuda. Florcita Alarcón, así se llama. Ah, Florcita Alarcón. Él cambió su nombre sí, pues, Florcita de las elecciones. Bueno, Claudio, la Cámara de Diputados tiene representación de diferentes índoles. Al final, todo lo que estamos ahí es por una decisión popular, es decisión de las personas que se dan el tiempo y que tienen la responsabilidad de ir a votar. Y dentro de eso hay, digamos, habemos de todo. Uno no puede juzgar a sus pares, y es una responsabilidad que va a tener la ciudadanía en 4 años más de ver quiénes son efectivamente sus representantes por los próximos 4 años. A mí lo que me compete es tratar de hacer un buen trabajo legislativo. Es más lento de lo que yo quisiera, pero también es una tremenda responsabilidad, y esa responsabilidad uno la siente en la toma de decisión. No es solamente para un grupo o para un sector, sino que tiene que ver con la realidad de cada uno de los chilenos y chilenas, y eso obviamente que se siente la responsabilidad cuando tú tienes que votar algún proyecto. ¿Pero qué sientes tú a propósito del sentir cuando van a jurar, cuando están ahí en el hemiciclo y ves vestido a Florcita Alarcón como fue vestido, o a Pamela Giles, que iba vestida casi de vampiresa? Y esto es mostrado internacionalmente, luego CNN Internacional mostraba esa imagen. ¿Qué te produce eso? A mí me choca, la verdad que en lo personal debo decir, yo creo que nosotros, los que estamos ahí, tenemos la obligación de también darle la importancia y la trascendencia que tiene las decisiones que se toman en la Cámara de Diputados. Y eso también tiene que ver no solamente con el fondo, sino que también para mí las formas son importantes. Entonces, cuando tú ves que hay alguien que trata de transgredir, porque traía un discurso de la calle que era diferente, entonces como que no asumen la realidad de que ahora están empoderados en un cargo que la gente espera que uno actúe a la altura de el mandato que le dio la ciudadanía. Y es por eso que también es importante la forma. Cuando tú ves a alguien que anda vestido disruptivamente y que es solamente por digamos, llevar la contra al sistema, choca bastante. Y eso lo ha visto el diputado Alarcón, y lo ha vivido. Hemos visto también en el último tiempo cómo ha sido increpado por la ciudadanía, cómo la ciudadanía le enrostra el que no asuma la responsabilidad para la cual fue mandatado. Pues yo puedo tener un estilo, una forma de ser, pero también tengo que adecuarme al espacio donde estoy. Nosotros no esperaríamos que, no sé, el presidente de la República diera un discurso en una avenida deportiva porque él es deportista, sino que espera que se envista del mandato ciudadano, y cuando a ti te dan un mandato ciudadano también tienes que empoderarte de ese mandato. Porque hace 4 años atrás se ponía la voz de alerta y casi escándalo porque Boric iba a firmar, hacer el juramento sin corbata. Esto ya es otra cosa. Exactamente, o sea, se va transgrediendo y yo creo que nosotros estamos llamados también a mantener nuestra institucionalidad. Cuando tú ves, por ejemplo, que en el Tribunal de la Haya todavía usan estas pelucas y esta indumentaria que uno dice, no, pero eso es del siglo, no del siglo pasado, sino que del antepasado. Pero ves que ellos mantienen su tradición, y el respeto que se le tiene al tribunal también pasa porque ellos han mantenido ciertas tradiciones. Y ahora, siguiendo en el hemiciclo, ¿qué sientes tú cuando escuchas a una Pamela Gil levantando su mano izquierda, todos contra Piñera? Creo que también es parte del pasado. Yo creo que hoy día lo que los chilenos queremos es que
sigamos construyendo el país que queremos hacia el futuro. Lo que está hoy en día es responsabilidad del pasado. Para bien o para mal, el pasado nos hizo estar en el lugar que estamos. Pero la responsabilidad del futuro es de nosotros, de las decisiones que vamos a tomar ahora, de las próximas votaciones que tenemos que tomar. Y eso no tiene que ver con el presidente de turno, tiene que ver con la responsabilidad que asumimos, el votar un proyecto determinado que va a beneficiar, esperamos que beneficie siempre a la gran mayoría de los chilenos. Y esa responsabilidad hay que asumirla con la altura de mira. Si a mí me hubiese tocado en el gobierno anterior, yo hubiese actuado igual que ahora, pensando en el bienestar de cada uno de nosotros y no en tratar de perjudicar al presidente de turno. Entonces creo que ahí hay una equivocación del foco. Hay instancias que uno tiene para competir políticamente con sus adversarios en términos ideológicos, y hay otro que es para construir. Y yo creo que la Cámara de Diputados es el espacio para construir. Ahí se elaboran las leyes que al final nos rigen a todos nosotros. ¿Pamela Giles se convertirá en una nueva Hugo Gutiérrez porque viene de la derecha a todo hay que ponerse? Bueno, en varios representantes de la izquierda, incluso en Flor Motúa, me acuerdo que votó un proyecto y dijo, no, aquí tiene que ver Estados Unidos, por lo tanto yo lo voto en contra. Sin saber de lo que era. No importa lo que diga el proyecto. Creo que esa no es la manera que necesitamos para seguir avanzando. Y eso creo que cuando los chilenos tomaron la decisión de que Sebastián Piñera fuera el próximo presidente de Chile, lo hicieron, yo creo que en ese objetivo. Nosotros habíamos tenido una transición bastante larga con la nueva mayoría, con la izquierda gobernando. Después el país dijo, vamos a ver cómo es un gobierno de centro derecha o de derecha. Después volvieron al eje izquierdo, y creo que la decisión ahora dice que quieren este camino, quieren un camino que permita que podamos tener una mejor calidad de vida, que podamos tener una mejor salud, que podamos tener una mejor educación, pero, Gustavo, y no basado en lo ideológico, sino que en lo práctico. Pero ¿qué gobierno va a ser? ¿Otro de continuidad de la concertación como el antiguo de Piñera, o va a ser un gobierno de derecha? Porque del mismo sector de ustedes, de la U, se le reclamó que no era un gobierno de derecha el anterior. ¿Qué esperan ustedes ahora? Nosotros esperamos que este sea un gobierno para la gente, para las personas. Pero tiene que tener un estilo. Que pongamos los problemas del día a día que tenemos. ¿Pero visto con qué prisma? Con el prisma de derecha. Nosotros creemos en la libertad de las personas, creemos que esa libertad tiene que estar en todo orden. No creemos que el Estado tenga que ser el que dirige. Creemos que las personas tienen la suficiente sabiduría para decir, ¿sabes qué? Yo quiero, esto es lo que quiero para el futuro, esto es lo que quiero para mis hijos, esto es lo que quiero para mis nietos. Y eso es lo que queremos colocar en el eje central. Creemos en el emprendimiento, tenemos que darle las facilidades para que las personas puedan emprender y desarrollarse efectivamente en lo que quieren. Pero para eso tenemos que tener un Estado que apoye el emprendimiento y que apoye a las personas en su día a día. Nosotros hemos logrado construir un país donde tenemos una gran clase media. De hecho, es tan grande la clase media que ahora tú la puedes diferenciar y subclasificar también dentro de la clase media. La clase media, que queda en la media baja, que se le llama normalmente, queda muy expuesta a los vaivenes de toda índole. Entonces ahí tenemos que tener un Estado que efectivamente pueda apoyarlo y mantenerlo en ese estatus, y no que estén en la cuerda floja normalmente. Tú recién decías, Gustavo, creemos en la libertad en toda índole. ¿Van Rieselbergher o Belolio? Yo creo que los dos representan matices diferentes dentro de la Unión Demócrata Independiente. ¿Solo matices? Yo creo que son matices. Cuando tú vas al fondo, a los principios, a los valores que cada uno tiene, los dos son parte absolutamente de la Unión Demócrata Independiente. Y en ese sentido, nosotros tenemos que, como partido, tener la capacidad para poder llevar nuestras diferencias sin perder el eje central, que son las personas. Pero esperamos un poco. Cuando Belolio dice que la UDI dirigida por Van Rieselbergher es una UDI muy tradicional y que prohíbe a la gente, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que él dice estar de acuerdo, no veo mucha igualdad en los temas valóricos. Porque derechamente la presidenta del partido dice no al matrimonio igualitario y Belolio dice sí al matrimonio igualitario. Son contraposiciones, no es un matiz. Hay contraposiciones, pero son opiniones diferentes, dentro de lo mismo, pero los dos existe un respeto hacia las personas.
en la opinión de nuestra presidenta Jacqueline Van Riesenbergher, en el fondo no está contra las personas que están, digamos, que quieren un matrimonio igualitario. Los que pensamos que eso no corresponde y que creemos que el matrimonio entre un hombre y una mujer también somos respetados dentro de nuestro partido, y creo que es la opinión mayoritaria, sigue siendo esa. Sigamos un poco en tu partido, Gustavo. El ex senador, ahora ministro de Justicia, Larraín, dice que una gran parte de los jueces son de izquierda. ¿Realmente son de izquierda los jueces? Cuando uno escucha a la ciudadanía, yo creo que hay una percepción así. No sé si en la realidad es como él lo dice, pero cuando tú te has visto que hay algunos fallos judiciales, sobre todo lo que ha ocurrido en la Araucanía, donde después los jueces tú los ves en sus redes sociales que tienen el juez Rojo, por ejemplo, un manifiesto pensamiento de izquierda, obviamente que se puede tender a generalizar, pero creo que en general todavía la ciudadanía tiene un respeto único hacia los magistrados. Creo que eso no se debe perder. Pero esa frase no busca quizá dejar ese valor hacia atrás un poco, decir, bueno, esta institución también hay que cuestionarla porque tiene un sector político. Yo creo que más bien lo que la idea del ministro Larraín es que podamos generar una instancia diferente en cuanto a los nombramientos de los jueces, que es un sistema que también se fue quedando un poco atrás. Hay institucionalidades que se han ido quedando un poco atrasadas en lo que es el mundo hoy en día. Un mundo, por ejemplo, nosotros estamos presentando un proyecto de ley que modifica la composición del Consejo de Defensa del Estado, donde se nombra persona y es un cargo vitalicio, cosa que si tú empiezas a ver ya es algo que no debiera existir, sino que debieran ser nombrados por 8 años, y eso dar fuerza a una renovación también del tribunal. Entonces hay cosas que hay que ir modificando. También lo manifestó en lo que era el nombramiento de las notarías. Vimos los cuestionamientos que había últimamente producto de nominaciones que hizo el gobierno de Michelle Bachelet en último minuto, donde se cambió la persona que iba a estar por una decisión política. Entonces, esos elementos tenemos que tratar de irlos aislando y que efectivamente sea un proceso donde lleguen las personas con las mejores capacidades para ejercer su cargo y que la incidencia política sea lo menos posible. Bachelet dijo que se quiere torcer el objetivo de las leyes que se aprobó en su gobierno. ¿Están así? ¿Buscan ustedes torcer el objetivo? Eso lo hace en referencia al reglamento que tiene la ley de aborto. En las 3 causales. En las 3 causales. Yo creo que el establecer un reglamento normalmente produce que sea a veces diferente a lo que dice el eslogan de la ley, porque aquí hay que ser cuidadoso entre, por un lado, lo que dice como el titular con respecto a lo que dice la ley en su totalidad. Nosotros no podemos obligar a las personas a hacer algo contra lo que ellos están en desacuerdo. Entonces tú no puedes obligar por ley a un médico a practicar un aborto si dentro de sus principios, de sus valores, él está en desacuerdo. Bueno, la izquierda internacional normalmente se galardonea entre ellos mismos y eso obviamente que genera, aplauso entre ellos mismos. Yo creo que el sentir de los ciudadanos, el tremendo triunfo de Sebastián Piñera como presidente fue un claro rechazo también a la gestión del gobierno de Michelle Bachelet, donde un legado de fracasos con quien se entrega el país, digamos, los chilenos dijeron, ¿saben qué? No queremos más de esto, lo que queremos es otra cosa. Es un país con libertad, es un país con emprendimiento, un país con crecimiento. Hoy día está claro que si un país no tiene crecimiento es muy difícil disminuir las brechas sociales que tenemos. Entonces, cuando se deja un gobierno en tan mal estado, con malas reformas que todos los chilenos evaluaron en su momento como muy malas,
que además la situación financiera en que se entrega el país es realmente catastrófica. Realmente son 5.000 millones de déficit. Son 5.000 millones más de lo que estaba previsto. Entonces, se dejó hipotecado gran parte del desarrollo de nuestro país. Y ahí verdad, perdona, que se aprobaron proyectos durante su administración que no tenían financiamiento. Así es. Es más, según Izaguirre, eso no es verdad. Hace poco, todo este conflicto que hubo entre el diputado Urrutia y la diputada Giles nace del retiro de un proyecto que era un incentivo a las personas que habían sido víctimas que están en la comisión Valech 1 y 2. Pero ese proyecto, que significaba 91.500 millones de pesos para las arcas fiscales, no tenía el respaldo financiero de Hacienda. El informe que hay de Hacienda, con el que se presenta el proyecto, a todo esto, 5 días antes de irse el gobierno, o sea, un gobierno de izquierda que quería efectivamente pagar este bono, como le nombró el diputado Urrutia, lo hace un año antes, tenía mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado. ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Por lo tanto, hora? es decir, ¿sabe qué? No sé, no han sido capaces de responder eso. No han sido capaces de decirnos por qué se presentó 5 días antes. ¿Y qué te produce esto? A mí, para terminar, Claudio, ese proyecto, el fundamento financiero decía que se pagaba con fondos del IPS, y si no había fondos ahí se tenía que recurrir al Tesoro Fiscal, o sea, a la reserva. Sí. Y que para los próximos años el pago tenía que preverse en el presupuesto. O sea, no estaban los recursos. Entonces, ese es el tipo de proyecto que dejó aprobado el gobierno de Michelle Bachelet, y que sin tener el respaldo financiero para que sean pagados. ¿Y por qué crees tú que entonces senadores como Lagos Weber dicen que van a citar a Larraín para que dé explicaciones? Porque esto no es así, tal como él lo dice. Bueno, ¿Algo mediático? Yo creo que es algo mediático, y que además yo creo que es una tremenda oportunidad para que el ministro Larraín le logre explicar al país claramente cuál es la situación financiera con que se recibió Chile a contar del 11 de marzo. Y a propósito de oportunidades, ¿no crees tú que fue una oportunidad desperdiciada, o quizás un disparo en los pies del presidente Piñera el tratar de nombrar a su hermano como embajador en Argentina? Bueno, yo claramente lo vi siempre como un error, creo que era absolutamente innecesario. O sea, todos sabemos las capacidades que tiene Pablo Piñera, pero creo que no es lo adecuado cuando estamos tratando de desterrar ciertas prácticas que tenía la izquierda, de instalar a muchas familias dentro del gobierno. Porque él acusó, en campaña a Carolina Goy de esto mismo. Por lo mismo. O sea, si nosotros queremos desterrar esa práctica, no puede iniciarla haciendo lo mismo. Yo creo que fue un error del presidente, no quiso escuchar a las personas que él mismo dijo que le habían dicho que... Voces de Palacio decían que lo habían aconsejado que era mala idea. Que era una mala idea. Y creo que al final el tiempo dio la razón a esos consejos. Y tuvimos un presidente con la capacidad también de reconocer que fue un error, retractarse y ¿Tú crees que eso va a jugar a favor? Yo creo que al final se necesita eso. Si de repente la soberbia nos hace ir por caminos errados. Cuando se tiene la capacidad para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto y voy a corregirlo, creo que es bueno para todos los chilenos. Terminemos con la contingencia nacional y vámonos ahora a lo local, Gustavo, ¿te parece? Encantado. Toda el área turística del Valle Las Trancas, inclusive los Yauques, está siendo muy afectada por el turismo, producto de lo que está pasando con el volcán Chillán. ¿Qué se puede hacer o cómo podemos reencantar a los turistas cuando, sobre todo medios santiaguinos, todos los días dicen que poco menos la lava está corriendo por las canchas? Sí, uno tiene las versiones de diferentes actores. Uno, cuando conversa con los vecinos de Las Trancas o Rivas, dicen, no, pues esto ha pasado siempre, dicen, es algo natural. También he tenido noticias de algunos operadores brasileños que operan en la zona anualmente, y esto también ha sido motivo de atracción turística.
No siempre está un volcán con la posibilidad de erupcionar, y por lo tanto también ha significado que hay gente que quiere venir al sector para estar cerca y saber qué es lo que se percibe en el ambiente. ¿Y qué hacemos para cambiar esa imagen entonces? Yo creo que hay un trabajo y una responsabilidad de no sobre exagerar las situaciones de contingencia. Y en eso hay una responsabilidad fuerte también de las autoridades de turno, que tienen que ver con la ONEMI, que tienen que ver con los diferentes alarmas que se encienden en un momento determinado. Creo que ha ayudado a que exista una verdadera coordinación entre todos los actores. Aquí está involucrado el Ejército, la Defensa Civil, el municipio, la gobernación y diferentes institucionalidades que están en alerta ante una la idea, posible perdón, de apurar que la ONEMI se instale aquí por parte de Martín Arrau, ¿tiene que ver un poco con eso? Así es, que tengamos alguien que dirija. Lo que pasa normalmente en las catástrofes es que muchas veces se pierde quién es el que dirige. Y aquí tiene que haber una cabeza que tiene que ser bien fría para tomar las decisiones adecuadas, y eso normalmente le corresponde a la ONEMI, es lo que vemos en los países desarrollados, donde es una institucionalidad especializada la que toma el control y dirige todo el resto. Lo que no puede pasarnos es que las institucionalidades tomen decisiones en forma separada, y eso va a provocar un caos. Lo vimos recién en lo que pasó en el sanatorio alemán, donde nadie tomó la decisión en el momento adecuado, no estaba la persona con las capacidades técnicas para tomar la decisión, y termina digamos, perdiendo vidas humanas, que es la peor desgracia que nos puede suceder en una situación así. Por lo tanto, aquí es importante que existe hoy en día una coordinación, existe un grado de preocupación de lo que está ocurriendo arriba. Hoy en día tenemos los monitoreos que antiguamente no se tenían, por lo tanto también tenemos información que tenemos que saber administrarla adecuadamente, para que no sobrealarmemos o no alarmemos cuando tengamos que alarmar, porque también... En su justa medida. Porque acuérdate que el cuento de que viene el lobo, y finalmente cuando el lobo vino nadie creyó. Entonces, si nosotros estamos sobrecalentando el tema y le damos una connotación exagerada, finalmente va a pasar que si el día de mañana, Dios no lo quiera, pasa una catástrofe, al final digamos, no, esto es más de lo mismo. Se nos va el tiempo, Gustavo, así que vamos a precisar algunas preguntas, como por ejemplo, ya que tocaste el tema, ¿cómo lo ha hecho Martín Arrau hasta ahora en lo que es avanzar en la instalación de esta nueva región, a tu criterio? Yo creo que lo ha hecho extraordinariamente bien, ha hecho un trabajo profesional al 100%. El otro día me llegó, miro el horario de un mail, y eran las 4:30 de la mañana, lo llamo yo a las 8 y le digo, pero Martín, ¿cómo mandé un mail a las 4? No, me dijo, si vamos saliendo a Santiago. Me he encontrado en reiteradas ocasiones con él en las calles de Santiago, porque uno recorre los mismos ministerios, lo hemos acompañado junto al senador Víctor Pérez en algunas reuniones con ministros, precisamente para colocar sobre la mesa el tema de la región de Ñuble. Nosotros somos un gobierno que se está instalando, por lo tanto no existía, digamos, el tema sobre la mesa. Es más, el gobierno anterior tampoco lo dejó puesto. Ningún ministerio dejó el presupuesto contemplado de la instalación de su ministerio en la región de Ñuble. Entonces había mucho trabajo por hacer, y la celeridad, el profesionalismo y lo trabajólico que es Martín, creo que ha adquirido un ritmo vertiginoso, donde ya vemos y vislumbramos que vamos a poder llegar a la meta de una instalación adecuada el 6 de septiembre. Esto de la instalación de los delegados ministeriales es precisamente para poder acelerar el proceso de instalación de cada ministerio, porque si al final los tratas de tomar todos juntos, se te van a quedar atrás. Entonces, ¿pero por qué solamente 17 ministerios y no los 22, 24? Porque hay algunos ministerios que no se justifican. El Ministerio de Minería, por ejemplo... Aquí no hay muchas relaciones exteriores tampoco. De hecho, es interregional hoy en día. El ministro de Minería es de la 8ª y de la 7ª. Ya. Entonces... ¿Tú dices que obedece a eso, no a otra cosa? Más bien a eso, sí. El presidente dio la instrucción de que se instalaran todos los que tenían que instalarse, asumiendo la responsabilidad
de que la instalación de la región de Ñuble sea óptima. Y eso implica que va a haber las seremías que tienen que estar. Eso no quita que el día de mañana se pueda evaluar la otra instalación, pero creo que el trabajo de Martín ha sido extraordinario, muy profesional, y eso era lo que Ñuble necesitaba. Además que un hombre que conoce nuestra zona, que era de acá, tiene un arraigo, dio una defensa tremenda para lograr impedir que se aprobara el cambio al Código de Agua, que era absolutamente perjudicial para nuestros pequeños agricultores, y él dio una batalla con los conocimientos y haciéndola, echarla a nivel nacional y también dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Senado. Entonces hay un profesionalismo que se ve reflejado en su gestión. Lo último, porque ya se nos fue el tiempo. Siempre se hace corto el tiempo, que vamos a tener que hablar con el jefe para que... ¿De quién es la responsabilidad y cómo como diputado puedes aportar a que estas intercomunas, Chillán y Chillán Viejo, nos afecte tanto la contaminación ya después de las 6, 7 de la tarde? Tú sales a la calle y te llegas con la ropa hedionda humo a la casa. Así es. ¿Qué se hace ahí? A uno le preguntan de dónde viene. Exacto. ¿Y de quién es lo responsable? ¿Todos los ciudadanos, todos los que usamos leña? ¿Y qué solución podemos dar? Efectivamente, nosotros todos sabemos que el 85% de la contaminación que hay en la intercomuna proviene del consumo de leña domiciliario. Y esa realidad tenemos que enfrentarla de buena manera. Creo que el PDA que hay actualmente no está dando el ancho. Yo pedí recientemente un informe para ver cuáles han sido los efectos que tiene en las mediciones la implementación de lo que se ha hecho del plan de descontaminación ambiental, y estoy a la espera de la respuesta al oficio que mandé a través de la Cámara de Diputados, pero en la práctica, sentimos, tú bien lo dices, uno sale a la calle y está pasado a humo. El recambio de las estufas a leña ha sido absolutamente lento, o sea, no está a la altura de los niveles de contaminación que tenemos, y eso tenemos que enfrentarlo con la responsabilidad que corresponde, y para eso hay que inyectarle la cantidad de recursos que se tiene. No podemos esperar que en 6 años vayamos a completar el recambio de estufa contemplado en el plan de descontaminación ambiental. Entonces tenemos que buscar otro elemento. Hay una idea que me dieron vecinos, me dijo: ¿por qué se nos castiga con el sobreconsumo eléctrico? Eso, si yo a lo mejor no quitara esa sobretasa que se aplica en invierno, a lo mejor podría tener un calefactor eléctrico en vez de prender la estufa a leña. Eso podría ser ley, eso ya depende de ustedes. Por eso, son las iniciativas que uno recoge de los ciudadanos y que vamos a tratar de primero averiguar legalmente si existe la posibilidad de realizarlo, y que a lo mejor en la región de Ñuble sea un plan piloto para efectivamente fomentar el uso de artefactos eléctricos en desmedro de los artefactos a leña. Nos quedaron muchos temas, tal como dices tú, siempre se nos hace corto. Un gusto tenerte acá. Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Y con ustedes la próxima semana.